¿Qué tal, hermanos? Buenos días, bienvenidos a todos. Hermanos varones, ¿cómo están? Bien. Gracias a Dios, ¿verdad? También mandamos una bienvenida, un cordial saludo a nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestra reunión de varones en esta mañana. ¿Qué le parece si me ayuda a hacer una oración? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por tu fidelidad, tu bondad, tu amor a nuestras vidas. Gracias porque tú nos provees de tu palabra, Señor. Tú nos provees de todas las cosas que alimentan nuestro espíritu y nuestra alma, Señor. Venimos con esa sed de justicia, sed de ti, Señor. Anhelamos fervientemente tu palabra, Señor. Que este tiempo sea de edificación y de bendición, Señor. Concédenos nuestro corazón dispuesto, Señor, sabiduría para exponer tu palabra con denuedo y fluidez. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos que están aquí presentes. Bendíceles, fortaléceles en su caminar y en las áreas de su vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar un nuevo tema. Una vez concluido el tema de la oración, y el domingo pasado pues no tuvimos clase por cuestiones de la actividad, ¿verdad?, que hubo. Pero bueno, en esta ocasión vamos a comenzar una serie de estudios sobre el Espíritu Santo. Le vamos a llamar la promesa del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo. Y para los que anotan, como subtítulo le vamos a poner la actividad del Espíritu Santo. Déjeme decirle que la doctrina del Espíritu Santo, hermano, es una doctrina fundamental en nuestro caminar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesús vino cuando, en el tiempo que vino, pues obviamente estaba con sus discípulos, los veían, Él los capacitó personalmente, los llamó, los discipuló, pero ese tiempo que Él estuvo por 3 años con Él discipulándolos, pues ahí los enseñaba, ¿verdad?, los instruía. Ahora nosotros estamos en el tiempo que el Espíritu Santo nos dio. Entonces, nosotros, como estamos en ese tiempo, debemos de entender y ser sensibles a todo ello. ¿Y qué cree? Así como la oración, esa doctrina se ha desvirtuado tanto, pues también el tema del Espíritu Santo se ha desvirtuado mucho. Entonces, por eso es importante que nosotros nos fundamentemos. ¿De acuerdo? Vaya conmigo a Juan 14, 16 y 17, hermano, por favor. Ahí, en lo que llega, ahí, como les estaba comentando, el Señor comisionó a sus 12 discípulos, o mejor dicho, antes de que los comisionara para ir al mundo, Él les dio una promesa, ¿no?, de la obra del Espíritu Santo, lo que iba a hacer en ellos, y les dijo que vendría a ellos, a estar con ellos, y permanecería en ellos. Fíjense, Juan 14, 16 y 17. Palabras de Jesús, dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, ¿qué dice? De verdad. El cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esos textos, hermanos, son fundamentales en nuestro caminar como creyentes. Porque el Espíritu Santo, si usted ya es creyente, nacido de nuevo, bautizado en el Espíritu, ahí está el fundamento después de que la ascensión de Cristo, y Él dejó ya a sus discípulos, ahora nosotros estamos en esta parte. Y necesitamos saber cómo Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. Porque los discípulos veían a Jesús, estaba con ellos, pero ahora nosotros
dependemos de su Espíritu, del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces ahí hay muchos puntos importantes que vamos a desmenuzar. Primeramente, el contexto de ese versículo es muy importante entenderlo, porque el versículo 15, ¿quién lo puede leer? Antes del 16. ¿Quién me ayuda a leer? Juan 14:15. Amén. Sí. Si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, ¿cómo dice el Señor Jesús? Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y te dará otro consolador. Tal pareciera que sucede algo ahí en la conversación que está teniendo el Señor Jesús con sus discípulos cuando lo está discipulando. Y el evangelista Juan, el de los evangelios, para él, cuando lo está plasmando aquí, de lo que escuchó de Jesús, este versículo nos está diciendo, mire, no hay otra manera de demostrar el amor a Dios que obedeciendo. Si me amas, guarda mis mandamientos. En ese momento, cuando estaba escuchando decir eso a Jesús, él lo plasmó así. ¿Quieres demostrar el amor a Dios, a Jesús? Obedécele. Entonces, así lo plasma. ¿Por qué? Porque él veía la obediencia de Jesús a quién? Al Padre, ¿no? Él veía cómo demostraba Jesús que amaba al Padre porque le obedecía. Ahora, ¿qué vemos aquí? Pues obviamente que tenemos que obedecer los mandamientos, ¿no? Obedecer la palabra de Dios, pero ¿qué creen? ¿Es algo sencillo? Si fuera algo sencillo, nada más estuviera plasmado, pues obedece y ya, ¿no? Lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue, pero no es tan fácil, hermano. ¿Por qué? Pues porque tenemos una tendencia a desobedecer en lugar de obedecer. Entonces, fíjese cómo Juan está descartando. Lo primero que Juan está descartando es que el amor se convierta en un sentimiento, en una emoción nada más, ¿no? En una emoción, sino una expresión de un hecho, de una actitud, de dar un paso de obediencia a lo que escucha. Entonces, el amor que está manifestando aquí Juan no es sentimental, ¿no? Porque Pedro pues le expresó ese amor sentimental, pero negó a Jesús. Entonces, en este punto no es una emoción lo que está manifestando aquí, sino una expresión siempre moral. Es decir, para que obedezcamos a Jesús y nosotros le demostremos ese amor, necesitamos primero atender la ley moral que tenemos en nuestro corazón, que Dios nos puso. ¿Cómo la vamos a manifestar? Con la obediencia, ¿no? Es como, se los puedo ilustrar de esta forma. Los jóvenes le pueden decir a sus padres, ¿no? Papá, yo te amo. Sin embargo, ¿por qué el joven que le dice te amo a su papá o te quiero, por qué le causa preocupaciones? Es una manifestación solo sentimental. Pero el amor verdadero, según Juan, se demuestra ¿cómo? Con la obediencia, ¿no? Si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, no me lo digas, obedece. Lo mismo como varones, ¿no? Le podemos decir a nuestra esposa, te amo. Pero por otro lado, no tenemos consideración con sus tareas, ¿no? O sus deberes, porque le podemos dejar que ella haga todo. No hay consideración. Le podemos decir te amo, pero la tratamos con mal genio, pero hay egoísmo. Y a veces incluso podemos hacerle la vida imposible. Entonces solamente esa expresión de te amo pues se está manifestando emocionalmente. Y Juan está diciendo no, que tu expresión siempre sea moral, que lo que tú digas concuerde con lo que haces. A esto voy, hermanos, en lo que yo les estaba haciendo hincapié. Sí, puedes decir, yo guardo los mandamientos, pero no es fácil. Por eso Jesús entonces
expresó lo que dice Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, ustedes no pueden obedecer solos, aunque tú digas, sí, no puedes. Tienes que depender de Dios para obedecer. Lo está diciendo Jesús. Ahora, esa parte, esta expresión donde dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, es la palabra griega aios, y se traduce, o la frase se debe traducir como alguien que está junto a uno, pero de la misma clase. Es decir, lo que está diciendo él, que va a mandar a otro similar a él, ¿a quién? A Jesús, para que nos acompañe, para que haga las mismas funciones que Jesús, el ministerio de Jesús, pero para siempre. Porque el ministerio de Jesús pues, fue temporal, ¿no? Estuvo por 3 años con los discípulos. Es otro consolador, dice, y vale alguien similar a mí, o en adición a mí, con las mismas características, igual a mí, y que en mi ausencia haría como si yo estuviera físicamente con ustedes, presente ahí con ustedes. Entonces, hermanos, la venida del Espíritu Santo debe ser la continuidad de lo que Jesús hizo y enseñó en nuestras vidas. Los discípulos estuvieron en el tiempo de Jesús, nosotros estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser sensibles a eso. Porque Él está expresando, diciendo, enviará otro de la misma clase que yo, que va a continuar el ministerio que yo estoy haciendo con ustedes. Jesús lo que está diciendo, el Espíritu Santo vendrá y suplirá mi ausencia, pero aún con más ventajas. ¿Por qué? De alguna manera, la persona de Jesús, el hombre que estoy hablando, para que quede claro, estaba limitado solamente a estar en un solo lugar con ellos. Le estoy hablando de la persona de Jesús, porque Jesús obviamente es Dios. Pero hablando de su persona, estaba limitado a estar con ellos, y obviamente el Espíritu Santo no solamente estaría con ellos, sino moraría en ellos o en nosotros, ¿no? Y es lo que Jesús está diciendo. Y fíjese, la palabra consolador aquí es la palabra griega paracletos. ¿Y qué cree? Estaba estudiando, y es muchos de las traducciones, o muchos de los estudiosos coinciden en que es una traducción un poquito complicada o imposible. Aquí la Reina Valera, la que normalmente usamos, lo tradujo así como consolador. Pero otras versiones la traducen como abogado, como defensor, como consejero, como confortador. Todas esas están bien aplicadas, pero tenemos que estudiar la esencia de lo que está diciendo el texto. Aquí, hermanos, esa palabra nos deja ver las riquezas de la doctrina del Espíritu Santo. Literalmente, esa palabra consolador denota a alguien que es llamado al lado de uno como abogado. ¿Por qué como abogado? En algunas expresiones del original griego se tradujo en ese contexto porque era un abogado era llamado para defender a un acusado, ¿no? Ese era el sentido. Porque a ese acusado se le iba a imponer una pena. Entonces, cuando lo traían para imponerle la pena, pues necesitaba un abogado, alguien llamado junto a él para que lo defendiese de la acusación. Esa era una aplicación. Pero por otro lado, también se le llama, tiene una aplicación de consejero dentro de una situación difícil. Por ejemplo, se los puedo ilustrar de esta forma. No sé si han visto los partidos de fútbol americano, bueno, de cualquier deporte, y es la final, ¿no?
y uno de los equipos pues va ya al medio tiempo casi, o a la mitad del partido, y pues ya prácticamente les pasaron por encima, ya llevan muchos puntos en contra, ¿no? Ya están. ¿Qué pasa con el equipo? A pesar de que está haciendo esfuerzo, se decae, ¿no? Entonces llaman al que está ahí de encargado, al coach, al director técnico o al entrenador, al experto en el juego. ¿Para qué está? Para hacer las tácticas, pero también para animar, para infundir aliento, para ayudar al equipo. No sé si le esté iluminando la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es exactamente lo que hace. Es alguien que se llama para que ayude en tiempos difíciles y de necesidad. También se traduce como confortador, les decía. Era alguien que infundía valor a las personas que estaban derrotadas. Cuando nosotros nos trae el Señor del mundo, de allá de la perdición, así venimos, ¿no? Derrotadas, desanimados, en algunos casos incluso con mucho temor, básicamente destruido. Y entonces viene el confortador. ¿Y qué hace? Nos da fuerza, nos da vigor, nos consuela, nos alivia la pena, nos alivia la aflicción. ¿Y qué cree? Desafortunadamente ahora al Espíritu Santo solamente lo limitan de una manera en que solamente, en algunos casos incluso, no sé cuántos hayan pasado, te ponen la mano y te quieren tirar, y esa es la manifestación del Espíritu Santo. En alguna ocasión, no hace mucho, me dijeron, ¿hoy puedo orar por ti? ¿Sí? Y querían exactamente que yo como que me cayera, ¿no? Y al terminar de eso, me llaman y me dicen, oye, es que tú no crees en el mover del Espíritu Santo. No, sí creo, pero esa no es la función. Y entonces cuando expones estas enseñanzas, ya se les acabó la doctrina que tienen falsa sobre esta parte. ¿Y cuántas veces en el lenguaje cristiano o en el lenguaje natural no decimos frases como, no, es que yo ya no puedo, no puedo, no, es que yo no tengo tiempo, ir a la iglesia, servir, no puedo, porque no entendemos la doctrina del Espíritu Santo, porque Él es el que nos da poder, en Él sí lo podemos hacer, si dependemos de Él sí lo podemos hacer, no importa la condición, la situación en la que estés, ese es el poder y esa es la labor del Espíritu Santo. ¿Se fijan? O sea, en el tiempo de Jesús los discípulos estaban ahí los llamó, pero era en el tiempo, ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo suprime tu incapacidad y te hace capaz. ¿Para qué? Pues para que puedas con esos desafíos en la vida. Te da poder. El Espíritu Santo transforma tu situación en la que estés de derrota en una vida de victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Okay? Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando tú dices, no, es que yo no puedo con esto, no puedo. La doctrina del Espíritu Santo. Tu consolador, tu confortador, el que te da vigor, el que te consuela, te da fuerza. Entonces es lo que Jesús está diciendo. Les puso una tarea difícil ahí en Juan 14:15. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Sí, él sabía que no era fácil obedecer, les encargó una tarea fuerte y difícil. ¿No? Una tarea fuerte y difícil. Es difícil que tú como hombre pases en una mujer atractiva y frenes tu mirada. Es difícil, porque Jesús dijo que si tú miras a una mujer con codicia, ya adulteraste. Es difícil, pero ahí está su promesa. Yo mandaré
A eso se está refiriendo. Es difícil que tengas una necesidad, tengas una necesidad económica y Dios te ponga ahí la oportunidad de hacer, como decimos, ¿no? Una tranza. Y tú dices, Señor, es que tengo la necesidad. Y frenarte y decir, no, la bendición de Jehová es la que enriquece y no hay tristeza. Ahí tienes el Espíritu Santo que te recuerda en ese momento, no, y te da la fuerza para frenarte. Y es difícil que vas manejando, tú vas tranquilo y se te atraviesa alguien y te empieza a aventar las luces y tú reaccionar en tu carne y tú desquitarte. Es difícil frenarte, pero ahí está el Espíritu Santo. Ese sí es el operar del Espíritu Santo, no que te tiren. Por eso el Señor dijo, sí, es una tarea difícil, pero yo te voy a mandar a alguien que esté junto a ti, que es como yo, que va a cumplir el ministerio y que te va a levantar y te va a fortalecer. Que te va a guiar a lo que debes hacer y que te va a capacitar. Pero siempre y cuando tú reconozcas y digas, no, no puedo. Yo no puedo. Pero en el Espíritu, tú, Señor, contigo sí puedo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juan 14, 17. Continúa Jesús diciendo, y el Espíritu ¿de qué, hermanos? De verdad. De verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Fíjese, ¿por qué Jesús no dice el Espíritu Santo? ¿Por qué no dice eso? ¿Por qué dice el Espíritu de qué? Está indicando la naturaleza esencial del Espíritu. Vemos a través de todas las Escrituras que el Padre y el Hijo son uno solo, no están asociados, por decirlo así, y se identifican con el concepto de verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es su naturaleza, es su esencia y es una fuente absoluta de verdad. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora le voy a decir algo. ¿Por qué Jesús enfatiza sobre el espíritu de verdad? ¿Quiere decir entonces que hay un espíritu de mentira, de error? ¿Quién mismo enseñó? Y si el espíritu de verdad, su naturaleza, su esencia es la verdad, pues obviamente el espíritu de error, de mentira, su esencia es la mentira y el error. Miren, él mismo lo dijo, en Primera de Juan 4.1 lo menciona. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. De hecho, si tienen la Reina Valera, el título dice, ¿probar qué? Probar los espíritus. Y luego viene un subtítulo que dice, el espíritu de Dios y el espíritu de qué? Del anticristo, dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el espíritu en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Juan 14:6, ¿qué dice? Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de qué. Entonces, no por nada escribió Jesús que el espíritu de verdad es el que iba a estar con nosotros. Y en esa misma frase, hermanos, encontramos cuáles son las funciones del Espíritu Santo o el Espíritu de verdad en la vida del creyente.
un texto paralelo, ahí regresando a Juan 14, pero más adelante en el versículo 26, está más amplio. Y fíjese lo que dice, Juan 14, 26. Me voy más rápido porque nos agota el tiempo. Dice, mas el Consolador, otra vez, viene la traducción. Y fíjese aquí ahora sí, cómo menciona el Espíritu, ¿qué? El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué va a hacer, hermanos? Nos enseñará algunas cosas, ¿no? Todas las cosas. Todas las cosas. ¿Y qué más va a hacer? Nos recordará todo lo que nos ha Todo dicho. lo que yo he dicho. Mire, hermano, esa Biblia que usted tiene y el Nuevo Testamento que estamos leyendo es la promesa cumplida de esa palabra. Porque los discípulos en ese momento captaron todo, escucharon. Pero ¿cómo le iban a hacer para recordar todas las cosas y plasmarlas? Por ejemplo, los evangelios. Son 4 evangelios y todos con detalle, ¿no? ¿Quién podría hacer eso? A veces nosotros tomamos una clase de 30 minutos, ya pasa una hora y ya no sabemos de qué habló. Y los discípulos que estaban ahí atentos a Jesús, les prometió, y ahí está. Usted tiene en la mano la promesa cumplida de esta palabra que está ahí. A los discípulos les enseñó Jesús y el Espíritu Santo les recordó para escribir el Nuevo Testamento. Y ahí fíjese cómo ahora sí ya el Señor Jesús, en el versículo Juan 14, 17, dice el Espíritu de verdad, y el Espíritu Santo, ahora sí dice. Llama la atención que ahora sí hace énfasis en el carácter del Espíritu. Y también, igual como Jesús es el camino, la verdad y la vida, bueno, también Él es santo igual que el Padre. Y dice que el Espíritu Santo tenía una función docente. La docencia es la enseñanza, ¿no? Y de recordarle las enseñanzas recibidas. La enseñanza habla de la iluminación y el recordar, pues obviamente la remembranza de todo lo que el Señor les estaba mostrando a sus discípulos. ¿Qué nos enseña esto? Que el Espíritu Santo hoy, hermanos, nos ministra la mente y nuestro corazón. Y ambas dimensiones son importantes en nuestra vida, hermanos. Porque podemos tener la palabra en nuestra mente, pero si no baja en nuestro corazón, de nada sirve, hermano. Entonces te enseña y te las recuerda para que las apliques. Entonces Jesús sabía que iba a terminar su ministerio con sus discípulos durante 3 años, ya estaba a punto de dejarlos. Pero obviamente Él iba a proveer un maestro, literalmente, quien les enseñara y quien iba a suplir esa ausencia, pero ahora de una manera permanente. Y cuando dice, los enseñará todas las cosas, hermanos, significa todo lo que ellos necesitaban. Entonces, cuando nosotros decimos, no, pues sí necesito ir a la iglesia, pero también necesito ir al psicólogo, ya no cuadra con eso, ¿no? Todas las cosas, hermano. Es que necesito ir a una consejería de psicología de matrimonios, porque sí voy a la iglesia. Estamos transgrediendo la palabra de Dios. Que la psicología no tiene para lo secular, pues si lo quieres aplicar ahí, pues cada quien, ¿no? Pero si lo quieres llevar a un tema espiritual, vengan así. Aquí está la promesa por parte de Jesús. Él te enseñará y te va a proveer todo lo que necesites saber para realizar en cualquier área de tu vida o de tu ministerio, como donde quieras. Pero también la función de recordar. Esa palabra recordar también es aclarar. ¿Se imaginan todo lo que les enseñó en ese momento, en esos 3 años a sus discípulos? Había cosas que a lo mejor en ese momento no entendían, ¿no? Las parábolas, les hablaba con parábolas, les ilustraba todo, y había cosas que a lo mejor en ese momento los discípulos
no al 100% entendían. Y muchas veces se lo manifestaron. Explícanos, Señor. ¿No? Entonces, eso es lo que iba a seguir haciendo el Espíritu Santo, recordando y enseñando todo eso, ¿no? Todo eso. Tal vez nosotros tengamos muchas dudas en muchos temas. Yo me siento totalmente neófito en las Escrituras. Y cada vez que leo y estudio, hermano, y escucho a otro hermano, otra predicación, y a quien sea, aprendes. Porque hay muchas cosas que no sabes, pero ahí está el Espíritu hablándote, mostrándote, enseñándote. Entonces esa función que hace el Espíritu Santo es vital para mí, para ti y para mí, hermano. Para todo creyente, para toda la iglesia que quiere caminar con Cristo, tenemos que depender de su Espíritu Santo. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarle hasta aquí, hermanos, para no quedarme a la mitad de nosotros principios. ¿Pero qué le parece si cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios? Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú nos provees de lo necesario, Señor, así como lo prometiste en tu palabra, que tu Espíritu Santo vendría y nos enseñaría, nos recordaría todas las cosas, Señor. El Consolador, el que nos conforta, el que nos alienta, el que nos consuela, el que nos anima en tiempos de desánimo, cuando decimos, Señor, ahora sí ya no puedo, en esto sí ya no, esta prueba, estoy completamente falto. Ahí es donde entra la obra poderosa de tu Espíritu Santo, porque nos da testimonio acerca de ti y nos ayuda, Señor. Descansamos y confiamos en ti. Ayúdanos a entender estos principios, Señor, a desechar toda falsedad que hayamos sembrado anteriormente sobre la doctrina de tu Espíritu Santo, Señor. Porque hoy, desafortunadamente, se ha pervertido la doctrina, Señor. Desvían los principios, la verdad absoluta tuya, Señor. La enseñanza del espíritu de error, Señor, de los hombres que con artimañas se levantan y quieren desviar, Señor, tus principios con toda intención de hacer caer a la iglesia. Ayúdanos, mi Dios, y que la sabiduría que viene de lo alto nos ayude y nos guíe y nos fortalezca. Te damos gracias por todo. De la misma forma, Señor, oramos por las ofrendas, por este tiempo, Señor. Ayúdanos, suple las necesidades de tu iglesia, multiplícales y en tu misericordia, Señor, que sean administradas para el crecimiento y en favor de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Hay una cosa en su corazón, hermanos, que podemos mandar.